Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Hoy vamos a iniciar una miniserie muy especial. Es miniserie porque van a ser pocos programas, van a ser solamente 4 programas y vamos a hablar específicamente de los dogmas marianos. Existen 4 dogmas que la Iglesia, ¿verdad?, ha proclamado, y cabe destacar de que el pueblo de Dios, nosotros, la Iglesia, no solo nos dirigimos a la Virgen Santísima como a la Madre de Jesús, sino que también la reconocemos como Madre de Dios. Algunos dirán, esto es un invento de la Iglesia. Bueno, pues me voy a dirigir específicamente a católicos, pero yo sé que también de repente hay hermanos no católicos que también escuchan este programa y también espero que les sirva esta información. La vez pasada me dijo un amigo no católico, incluso es pastor de otra denominación, y me decía que me estaba escuchando, ¿sí? Me estaba escuchando y que le había servido, ¿no?, algunas cosas. Qué bueno que también algunos pastores que escuchen les sirvan para sus predicaciones también. No estamos nosotros, por así decirlo, en enemistad con ninguno de los hermanos que predican la palabra de Dios. No estamos, ¿verdad?, en competencia tampoco. Así que nosotros siempre vamos a invitar a nuestros amigos para que puedan hacer uso de la información que les damos acá. ¿Sí? Qué importante es la relación de la Virgen Santísima con Jesús. Esto es muy importante, ya que los dogmas marianos se basan específicamente en Jesús. ¿Cómo es eso? Si hablan de dogmas de la Virgen, sí, hablan de dogmas de la Virgen, pero todos tienen su base en Jesús, porque Jesús, nuestro Señor, que es Dios, por Él y en Él han sido hechas todas las cosas, y es por Jesús que la Virgen Santísima se convierte en Madre de Dios. Pues bien, ¿por qué la Iglesia tiene tanto este culto a la Virgen? Bueno, porque la Virgen es importantísima en el plan de salvación. Y nunca vamos a decir que al honrar a la Virgen vamos a dejar de amar a Dios, de amar a Jesús, de amar al Espíritu Santo, y que ella va a estar por encima de ellos. No, absolutamente no. Ya San Luis María Griñón de Montfort, este santo mariano que nos dio el tratado de la verdadera devoción a la Virgen Santísima, decía que de ninguna forma honramos más a Jesús que cuando honramos a su madre. Y cuando la honramos a ella, simple y únicamente para honrarlo a Él, tanto más perfecto es el gesto. Recurrimos a ella con el solo propósito de llegar a quien buscamos, a Jesús, su Hijo. Así de sencillo. Siempre que honramos a la Virgen, en realidad estamos honrando a Dios. Siempre que exaltamos la belleza, un don precioso de la Virgen, estamos dándole gloria a Dios, porque quien la creó fue Dios. Dios creó a la Virgen, como nos creó a nosotros. Así que vamos a iniciar esta miniserie sobre los dogmas marianos, y hoy vamos a hablar del dogma de la maternidad divina. María es Madre de Dios. En la primera comunidad cristiana,
Mientras crecía entre los discípulos la conciencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Tengo que aclarar esto porque los discípulos, muchos de ellos, no estaban claros cuando estaba Jesús con ellos de que Jesús era Dios. Se les complicaba la cosa, ¿no? El único que declara y por obra del Espíritu es Pedro, tú eres el Mesías. Pero los otros discípulos dudaban y decían, y ahí se asustaban cuando veían a Jesús caminar sobre las aguas, claro. A algunos les daba hasta miedo. Y cuando Jesús resucita, aún así, viéndolo resucitado, algunos se preguntaban, algunos discípulos, ¿y será que en realidad es Dios? Aunque parezca mentira. Sí, esa conciencia de que Jesús es Dios se fue formando poco a poco. No fue de la noche a la mañana. Y mientras crecía esa conciencia de los discípulos, también es cada vez más claro el que ellos fueron aceptando a María como Madre de Dios. Que lógicamente, si Jesús era Dios y María es la Madre de Jesús, entonces Jesús es la Madre de Dios. Qué sencillo que es eso, ¿no? Claro que para soportar todo esto hay un montón de tratados teológicos, exégesis, bueno, interpretaciones, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero bien, Madre de Dios, este es un título que no aparece explícitamente en los textos evangélicos. No. De repente alguien me va a preguntar, ¿y dónde dice que la Virgen Santísima, que María es Madre de Dios? Pues no dice en la Biblia. No nos compliquemos, ni le voy a mentir, no es cierto. No hay ningún texto en el Evangelio que sea explícito, que diga que ella es la Madre de Dios, así directo. No lo hay. Que a algunos les encanta ser fundamentalistas, ¿no? Al pie de la letra tiene que decir las cosas. No. Lógicamente que esto viene de un estudio. Y aunque en los evangelios no se habla de la Madre de Dios, se habla de la Madre de Jesús. Y eso es importantísimo. María es la Madre de Jesús. Y con eso se afirma, lógicamente, que si Jesús es Dios, como lo presentan los evangelios, entonces María es también Madre de Dios. Algunos dirán, claro, y cuando la Virgen Santísima llega a visitar a su prima Santa Isabel, sí, es un texto bastante claro, aunque algunos van a objetarlo. Recuerden que la Virgen llega a asistir a su prima Isabel, que estaba embarazada de San Juan Bautista, y en cuanto la ve dice, ¿cómo es que ha venido a mí la madre de mi Señor? Y el término Señor, el Kyrios, es, por así decirlo, un sinónimo de Dios. Así se le llamaba a Dios. Entonces, hay que profundizar, claro está. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, de nuestra Santa Iglesia Católica, en el número 495, dice que, llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, la Theotokos. Y ahí termina la cita del Catecismo. Y sí, dice el Catecismo, en los evangelios es llamada la Madre de Jesús, pero también en el evangelio Santa Isabel le dice la Madre de mi Señor. Y ya les he explicado que eso significa la Madre de Dios.
Así que está clarísimo. Hasta ahí yo no debería seguir diciendo nada más. Sería suficiente para nosotros dar un asentimiento de fe y estar claro. Así de sencillo. Pero bien, la iglesia no se quedó solo con esto, sino que siguió y continuó expresando esta verdad de fe que sentían en su corazón. Y desde los primeros siglos, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía camino de su martirio a Roma, es decir, cuando él iba a ser martirizado. Estamos hablando del año 107 después de Cristo, en el primer siglo. Entonces, San Ignacio le insistía a los efesios en una carta que le escribe a los efesios, es decir, a la comunidad de Éfeso, en el número 18 de esta carta, San Ignacio les dice: porque nuestro Dios, Jesucristo, ha sido llevado en el seno de María, según la economía divina, nacido del linaje de David y del Espíritu Santo. Y entonces van algunos a decir: ¿y dónde dice que es María, Madre de Dios? Si nuestro Señor Jesucristo es Dios y Él fue llevado en su seno, es decir, no se apareció por obra y gracia del Espíritu en el aire, en el viento, en las nubes, en el fuego, en la zarza ardiendo. No, Jesús estuvo en el seno de María, salió de sus entrañas, y por eso es que ella es su madre, y por lo tanto ella es la madre de Jesús. Y si Jesús es Dios, es la madre de Dios. Hasta aquí no debería explicarles nada más. Pero bien, ya en el siglo tercero, en el siglo III, se encontró un antiguo escrito, un testimonio escrito de los cristianos de Egipto. Imagínense, el siglo III. Y ellos ya invocaban a María, se dirigían a ella con esta oración, que esta es la oración más antigua que se tiene de la Virgen. No es el Ave María, no. La oración más antigua data del siglo III de nuestra era cristiana. Y los cristianos de Egipto lo recitaban. ¿Y saben cuál es? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tu Hijo necesitado, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Siglo III, y ya los cristianos, en este caso de Egipto, estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia, ya le decían Madre de Dios. Así de sencillo. Y este antiguo testimonio aparece por primera vez de forma explícita, porque aparece el término Theotokos, un término griego, que significa, o mejor dicho, que la iglesia lo ha traducido como Madre de Dios, aunque en realidad el término tiene otra traducción más específica. Ya se los voy a comentar, calma. Pero ya aparecía ese término Theotokos en ese escrito. Así que los cristianos no nos hemos inventado esto ayer, no. Los dogmas de la iglesia no se inventaron ayer. Tienen un origen desde hace mucho, en los primeros siglos, lógicamente que ellos van fundamentándose, van trabajándose hasta ser proclamados por la iglesia. ¿Y en qué momento son proclamados? Bueno, cuando es necesario. ¿Cómo cuando son necesarios? Claro, cuando una verdad de fe está siendo atacada, entonces la iglesia proclama el dogma. ¿Y cuál es el último dogma que han hecho? ¿Por qué han pasado tantos años y no han proclamado un dogma? Porque no está siendo atacada alguna verdad de fe que sea necesario proclamar en un dogma.
Y entonces, ¿por qué la Virgen tiene 4 dogmas? Ah, porque a la Virgen Santísima la atacan mucho. Recuerden que dice el Génesis, pondré enemistad entre tu descendencia y su descendencia, entre la mujer y la serpiente. La mujer es la Virgen. Lógicamente, donde hay oposición, entonces la Iglesia a lo largo de los siglos ha formulado estos dogmas. Pues bien, pero ¿por qué es necesario hacer esto? Bueno, ya se lo expliqué, pero hay también una razón antropológica, de cultura, porque las naciones paganas, recordemos, sobre todo los griegos, en aquel tiempo, ellos tenían concepciones de dioses, eran politeístas, tenían un montón de dioses que eran poderosísimos y dominaban a los seres humanos. Así es la mitología griega. Tenían esos grandes dioses que se mofaban de utilizar a su antojo al ser humano. Pero cuando viene el cristianismo habla de un Dios que es amor, que no domina, que no fustiga al ser humano, sino que se entrega por él. Y esto entonces desbarata todo el estereotipo de aquella gente de aquel tiempo. Recordemos que en la mitología pagana, a menudo, siempre los dioses tenían madre. ¿Sí? Por ejemplo, Zeus, que era el dios supremo, tenía madre. Era la diosa Rea. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Tenía madre. ¿Sí? Entonces, en este contexto, para los cristianos de aquel tiempo, les fue más fácil entender de que su Dios, que es Jesús, tiene una madre también. Ah, pero ojo, esto no quiere decir que la Iglesia inventó que la Virgen es madre de Dios por creencias paganas. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. La Iglesia lo que hace es expresar la fe del pueblo de Dios. Y como resguardadora del depósito de esa fe, comienza, les decía, a formular y comienza a estudiar. La Iglesia cuando proclama un dogma no es porque se le ocurrió. El Papa cuando proclama un dogma no es porque se le ocurrió. Tuvo que haber consultado con asesores, teólogos, exégetas, de todo. Y es por eso que inclusive se habla de un quinto dogma mariano. De eso no voy a hablar hoy, pero se habla de un quinto dogma mariano que algunos teólogos están trabajando y otros están opuestos a él y todo lo demás, y la Iglesia no se ha pronunciado hasta que llegue el momento. Pero por el momento solo hay 4 dogmas. Quien me diga que son 5, lo siento mucho, solo hay 4 dogmas que han sido proclamados por la Iglesia Católica en estos más de 2000 años. Solamente. En el siglo IV, ese término Theotokos ya se usaba con frecuencia tanto en Oriente como en Occidente. Es decir, esto se fue propagando. Recuerden, ya en el siglo II, siglo III, ya la gente tenía esa conciencia y ya decía que la Virgen Santísima era Madre de Dios. Ese término, lógicamente, se va a encontrar en los escritos Theotokos. Y es en el siglo V que surge un gran movimiento de protesta contra Nestorio. ¿Quién es Nestorio? Bueno, algunos dirán, bueno, haber sido un protestante de aquel tiempo. Un momentito, siglo V de nuestra era. Los protestantes no existían. Los hermanos evangélicos no existían. Los bautistas, no existían. Los anglicanos, los pentecostales, no existían en el siglo V. No, todo. Solo existía el cristianismo, los cristianos. Nosotros, los católicos cristianos. Así de sencillo. Y entonces, ¿y quién era ese Nestorio entonces? Si no era un protestante, ¿quién era que estaba en contra de ese título de Madre de Dios? Bueno, asústense. Nestorio era el arzobispo de Constantinopla. ¿Cómo?
era un obispo de la iglesia. Sí. Es por eso que no nos preocupemos cuando hayan enemigos externos de la iglesia. No nos preocupemos por eso. No. Ya Jesús dijo en el Evangelio que los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Y eso lo dijo Jesús. Tranquilo. Preocupémonos con lo que tenemos adentro, con los opositores que hay dentro de la iglesia, con los que enseñan otras verdades de fe o la fe que ellos creen. De eso sí preocupémonos. Que pueden ser hasta sacerdotes, hasta obispos, sí, claro que sí. Claro. Y en este caso Nestorio, que era el arzobispo de Constantinopla, puso en duda la legitimidad del título Madre de Dios. Él sostenía la teoría de que María era solamente madre de Cristo, es decir, era la Cristotocos, nada más, la madre de Jesús, y ahí se acabó. Jesús es el hombre, el ser humano, nada más. Pero esto implicaba que Jesús estaba dividido entonces, que era, por un lado era hombre y por otro lado era Dios. Y esto entonces afectaba un dogma que es la divinidad de Cristo. Ahora, si María era madre de Cristo en cuanto hombre, sí es cierto, decía Nestorio, en cuanto Jesús nació como hombre, María es madre de Jesús y se acabó. Jesús hombre. Pero no es madre de la persona divina, que es Jesucristo. Imagínense, estaba dividiendo a Jesús y que se hizo hombre. Esto indujo a Nestorio al error. Esa dificultad que sentía él para admitir la unidad de la persona de Cristo en sus dos naturalezas. Voy a explicar esto. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos, tenemos una naturaleza que es la naturaleza humana. Listo, se acabó. Pero Jesús, Dios, que es Dios, engendrado por el Padre, ¿ya? Que con el Padre y el Hijo recibe la misma... Jesús es Dios, es una de las personas de la Santísima Trinidad, es de naturaleza divina, claro, es Dios. Pero cuando se encarna en el seno de la Virgen, adopta la naturaleza humana. Y no es que se desprendió de la naturaleza divina, dejó de ser Dios y un momentito se puso a ser hombre. No es eso. Jesús desde un principio ya era Dios. Y cuando se encarna, adopta la naturaleza humana. Y es por eso que Jesús tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Así que no se puede separar. No se puede separar. Es el mismo. Es Jesús, es Dios y es hombre también. Tan hombre como usted o yo. Hombre o mujer, o sea, la naturaleza humana, hombre. Entonces, esto le costaba entenderlo a Nestorio. Le costaba. Y es así que esa interpretación errónea que él hace que distinga entre las dos naturalezas y las separe. Y esto es un grave error. Es un grave error. Pero gracias a Dios, siempre en la iglesia, a como hay sus personajes que salen con el error, con divisiones y muchas cosas más, también hay personajes santas, grandes, hombres enviados por Dios a su iglesia para defenderla. Y es así como aparece San Cirilo. San Cirilo, ¿sí? San Cirilo, bueno, en ese momento no era santo, era Cirilo, nada más. Él era el obispo de Alejandría,
que después va a llegar a ser San Cirilo, ¿no? Pues bien, él entra a la batalla doctrinal para defender el título de la Virgen Santísima como Madre de Dios. Y jugó un papel muy importante para clarificar la posición de nuestra fe en contra de la herejía de Nestorio. ¿Cómo es eso? ¿Era una herejía decir que no era Madre de Dios? Claro, porque si Nestorio sostenía que la Virgen Santísima no era Madre de Dios, estaba diciendo entonces que Jesús no era Dios. Y esto entonces es una herejía. ¿Ven cómo está atado el dogma mariano a los dogmas de Jesús? Es que en realidad sí es. La Virgen siempre va a estar unida a Jesús, hasta en los dogmas. Claro. Y es entonces que en el año 430, el Papa Celestino I, en un concilio en Roma, comisionó a San Cirilo y, es decir, envió, ¿verdad? Le dio la confianza a San Cirilo para que defendiera a la Virgen y condenó, este Papa, Celestino I, condenó la doctrina de Nestorio. Listo, la condena. Y le dice a San Cirilo que iniciara una serie de correspondencias donde se presentara la verdad. Estamos hablando de que escribiera unas cartas. En aquel tiempo todo era a través de cartas. Y estas cartas, lógicamente, comenzaron a después ser parte de la doctrina teológica que hace la formulación del dogma. ¿Sí? Y esto inmediatamente, un año después, en el año 431, en el concilio de Éfeso, se condena tácitamente la tesis de Nestorio, que era una herejía, y el concilio afirma la subsistencia de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la única persona de Jesús. ¿Qué significa esto? Nestorio, lo sentimos mucho, Jesús no se puede dividir. Jesús es una persona. Es una sola persona que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Por lo tanto, el concilio proclama a María Madre de Dios. Les voy a leer un poco el texto de lo que proclama el concilio de Éfeso en el año 431. Desde un comienzo, la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo la madre de la naturaleza, del cuerpo, sino que también de la persona, quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde la eternidad era Dios. Así como toda madre humana, no es solamente madre del cuerpo humano, sino que es madre de la persona. Así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre. Entonces, ella es la Madre de Dios. Y fin del problema. La Iglesia se pronuncia y desde ahí queda el dogma establecido: María es Madre de Dios. Listo. Y punto. Hasta ahí ya deberíamos dejar de estar discutiendo. Pero no, lógicamente que a lo largo de los siglos comenzará a venir gente a discutir y a discutir. Y estamos hablando de casi 100 siglos después, más de 1000 años después, aparecen los hermanos separados, ¿verdad? Con Martín Lutero y todo lo que ya conocemos, y comienzan a remover todas esas cosas, ¿no? Pero durante 1000 años no hubo problema con que se entendiera que la
iglesia siempre ha creído que Jesús es Dios y que la Virgen Santísima es su madre, es la madre de Dios. La expresión Theotokos literalmente significa, ahora sí, literalmente, la traducción específica del griego, significa la que dio a luz a Dios. Sencillo, ahí está. Eso lo dice la iglesia. Y yo le creo a la iglesia. Es que un hermano protestante, es que un pastor está diciendo, no sé, pero la iglesia tiene miles de años que está diciendo eso. Yo le creo a la iglesia. Yo le creo a Jesús. Yo le creo a los apóstoles. Yo le creo a las verdades de fe. Yo le creo al catecismo de la iglesia. Así de sencillo. Lógicamente, pero también tenemos que razonar nuestra fe. Algunos me van a decir, pero es que yo necesito pruebas. Vean que aquellos que piden pruebas son los que menos creen. Yo muchas veces he constatado que las personas más sencillas, las que creen, son hasta más felices. Es que viven engañados, que no, es que confían. Como un niño confía en su padre y sabe que su padre no lo engaña y que, disculpen, y que siempre va a buscar el bien para él. Esto va a suceder. Así, nosotros, si somos hijos de la iglesia, vamos a creer en la iglesia sin ningún problema. Pero para aquellos cabezones inteligentes que quieren fundamentar su fe, entonces es por eso que hay un montón de tratados teológicos, explicaciones, que eso no lo voy a hacer yo en este momento. Pero sí, desde un principio, ese término, la Theotokos, significa la que dio a luz a Dios. ¿Y cómo es posible que una criatura humana engendre a Dios? Bien, la maternidad divina de María se refiere solo a la generación humana del Hijo de Dios y no a la generación divina. Hay que estar claros de eso. La Virgen lo genera desde la perspectiva humana, no desde la perspectiva divina. Ahí estamos clarísimos, porque la Virgen no es divina, la Virgen no es diosa, no, ahí ya caeríamos en el paganismo y sería una herejía. El Hijo de Dios, Jesús, fue engendrado desde siempre en la eternidad por Dios Padre. Eso lo dice nuestro credo. Y es consustancial con Dios Padre. Evidentemente, en esta generación eterna, María no intervino para nada. Estamos claros. María ni existía en ese tiempo, en la eternidad. Pues bien, pero el Hijo de Dios, hace 2022 años, tomó nuestra naturaleza humana y entonces María lo concibió y dio a luz. Y hay constancia histórica de esto. Hay un censo, ¿se acuerdan aquel censo en el que la Virgen fue con José? Inclusive de camino vino y dio el alumbramiento de nuestro Señor Jesús, dio a luz. Pues sí, eso existe y hay documentos, claro. Esa es una realidad histórica. Jesús nació, como dice San Pablo, nacido de mujer, claro. Eso también, porque también existe una herejía que dice que Jesús no es cierto que fue hombre, que era aparentemente hombre, es decir, que tenía cuerpo y que podía caminar y hablar y comer, que eso era apariencia, pero que en realidad era un espíritu divino. Eso también es una herejía,
porque estaríamos negando la naturaleza humana de Jesús. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es entonces que la maternidad, óigase bien, la maternidad es una relación entre persona y persona, no entre cargos o títulos, no. Una madre no es solo madre del cuerpo, de la criatura física que sale de su seno, no. Ella es madre de la persona que engendra. Por eso es que María, al haber engendrado según la naturaleza humana a Jesús, que es una persona divina, entonces ella también es madre de esa persona que tiene tanto naturaleza humana como naturaleza divina. Voy a ponerle un ejemplo que tal vez no es lo más correcto, pero para que entendamos un poco. Imagínense que cierta persona, llamémosle como se llame, Julio en un momento dado nace, tiene su mamá lo da a luz, y Julio llega a convertirse en presidente de la República, el más alto cargo civil de una nación. Entonces, Julio pasa a ser el presidente, el señor presidente, claro. Y cuando alguien quiere referirse a su mamá, no le va a decir la mamá de Julio. ¿Y quién es Julio? ¿Quién es ese? No, va a decir la mamá del señor presidente. Ah, no, es que ella no lo parió como presidente, solo lo parió como Julio, normal. Ese sería un grave error. Es eso lo que quieren hacer algunos, ¿no? Jesús, es que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey del universo. Sí, pero la Virgen no tuvo al Rey del universo, no, ella tuvo a Jesús nada más. Jesús el carpintero. Eso es un grave error. La Virgen tuvo a Jesús, engendró a Jesús, pero Jesús es una persona divina, tanto humana como divina. Por lo tanto, ella es madre de esa persona. Es madre tanto del hombre como de Dios, del Hijo de Dios. Así de sencillo. Y hasta ahí no deberíamos seguirnos complicando. Hasta aquí debería llegar este programa y todo el mundo feliz. Pero bien, esto no se queda así porque la iglesia, el pueblo de Dios, quiere seguir manifestando su fe y su amor a la madre de su Señor. Claro. Y esto lo ha hecho a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos. En la Theotokos, así se refieren algunos, se refieren a la Virgen, la Theotokos, la Madre de Dios. La iglesia, ahí en ella encuentra la garantía de la realidad de la encarnación. Porque, como afirma San Agustín hace un tratado sobre el Evangelio de San Juan y precisamente hace una explicación de esto y dice: si la madre de Jesús fuera ficticia, sería ficticia también la carne de Jesús. Y serían ficticias las cicatrices de la resurrección. Qué tremendo esto que está diciendo San Agustín. Para esos que dicen, es que Jesús solo era Dios, era aparentemente hombre, era un ficticio hombre. No es cierto. Recuerden que Jesús comía, bebía, y cuando resucita, ¿se acuerdan que Tomasito no creía que había resucitado? Y entonces le dice, toca mis llagas, mete tus dedos en los agujeros de mis manos, de mi costado, y Tomás cae de rodillas, mi Señor y mi Dios. En la humanidad de Cristo, que lo toca, ahí a Tomás se le revela la divinidad de Cristo. Esto es importantísimo para nuestra fe. Además, la Theotokos
contempla, a través de la Teotocos, la iglesia contempla con asombro y celebra con veneración la inmensa grandeza que confirió a María a aquel que quiso ser hijo suyo. Esto es importante también. La Virgen quiso ser la madre de Dios desde un principio. No. ¿Cómo es eso? Si ella quería en su corazón. Pero en un momentito. La Virgen ni se imaginaba que podía ser la madre de Dios. Ni pensaba en eso. El Evangelio según San Lucas dice que ella era una jovencita, 14, 15 años. El ángel de Dios se le aparece, el arcángel San Gabriel, y le anuncia y por así decirlo, le pide su consentimiento, que si quería ser la madre del Mesías, del Salvador. La Virgen no dijo inmediatamente, sí, ¿cómo no? Claro que sí, si yo estaba esperando que me dijeran. No, la Virgen no fue así. La Virgen se asustó, comenzó a razonar en su pensamiento limitado de ser humano y comenzó a preguntar al ángel, ¿y cómo va a ser eso? Es decir, ¿es posible? Para Dios todo es posible, dijo el arcángel. Entonces, nosotros, por eso es que creemos, le creemos a Dios y creemos que esta mujer bellísima, nuestra madre, la Virgen María, que es la madre de Jesús, Dios hecho carne, es entonces la madre de Dios. Eso sería suficiente. Pero más tarde, también fue proclamada y profundizada esta verdad de fe por otros concilios universales. Claro que sí. Por ejemplo, el concilio de Calcedonia en el año 451 y el segundo concilio de Constantinopla en el año 553 confirmaron y reafirmaron que la Virgen Santísima era Madre de Dios. Y la fe de la gente, la fe del pueblo de Dios. En el siglo XIV se introduce en el Ave María, en el Dios te salve, pues, se introduce la segunda parte que dice Santa María, Madre de Dios. Y esto es gracias al pueblo de Dios que pedían que en las oraciones de la iglesia se expresara oficialmente que la Virgen era Madre de Dios. Y es por eso que a partir del siglo XIV rezamos en el Ave María, Santa Madre de Dios, en la segunda parte. Y en el siglo XVIII fue que se extendió el rezo oficial en toda la iglesia. Y de ahí viene con los santos una extensión de toda esta verdad de fe, de toda esta belleza que es proclamada por la iglesia. Y que incluso en el Concilio Vaticano II, estamos hablando, años 1960, que se replantea todo el alcance de la riqueza teológica de esta verdad de fe, María, Madre de Dios. Incluso en el más importante de los documentos del Concilio Vaticano II, que es la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium. Esa es una constitución que tiene mucho contenido mariano. Cabe destacar que los padres de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, es decir, los obispos que se convocaron, querían un documento que hablara solo de la Virgen. Sí, pero algunos dijeron, no, pues recuerden que estamos replanteando a la Iglesia, y entonces, en este documento, que es el más grande documento del Concilio Vaticano II, se ha tenido la oportunidad de leerlo, es la Lumen Gentium, ahí está
mucha mariología y mucha teología sobre la Virgen. Pues bien, y de ahí en adelante pues seguirán muchos estudiosos, ahora con León Bol Baltasar, que este es un gran teólogo mariano, que tal vez vamos a tener oportunidad más adelante de hacer una serie con sus escritos, y que hay unas bellezas que están proclamadas ahí, y tantos santos como María Ligorio, Griñón de Montfort, y tantos otros santos marianos que han escrito tanto sobre la Virgen. Pues bien, así arrancamos esta miniserie, y queremos que en los próximos programas puedan acompañarnos y veamos los siguientes verdades de fe, los siguientes dogmas marianos. Bueno, espero que les haya, que estuvo muy lindo, sí, claro, y lo que falta, vienen más bellezas. Este es solo el inicio con estos dogmas marianos. Hoy vimos dogma de la maternidad divina. Cierro con esta frase de San Maximiliano Kolbe, este santo, este gran santo mártir que fue muy mariano. Él decía: nunca teman amar demasiado a la Santísima Virgen. No hay forma de que la amen más de lo que la amó Jesús. Qué bello esto, ¿no? Para algunos que tienen unos escrúpulos, es que yo amo tanto a la Virgen, me parece que voy a amar más a la Virgen que a Dios. No. Tranquilo. Nunca vas a amar más a la Virgen de lo que la amó nuestro Señor Jesús. Así que tranquilo, sigue amando a nuestra Madre Santísima. Que el Señor les bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.